¿Puede realmente un simple rasguño en la oreja pesar más que sobrevivir a 18 atentados mortales? Esa pregunta, pronunciada apenas como un susurro pero cargada de dinamita, sacudió la conciencia de millones en la noche en que Donald Trump, ante las cámaras del prime time estadounidense, despreció la experiencia del joven presidente de Burkina Faso, Ibrahim Traoré. Esa noche no fue una más en el torrente incesante de la información global. Fue el punto de partida de una tormenta mediática y diplomática, cuyas ondas expansivas aún resuenan en los pasillos del poder y en las redes sociales. Trump, antiguo presidente y aspirante de nuevo a la Casa Blanca, no vaciló en exhibir su propia cicatriz, convertida ya en símbolo de campaña tras el atentado que sufrió en Butler, Pensilvania, hace exactamente 3 meses. Frente a la audiencia, con el gesto seguro y la retórica afilada, Trump relató la noche en que una bala rozó su oreja, describiendo el estruendo, la sangre caliente y el caos. Pero su relato no se detuvo en la descripción física. Usó la herida como bandera, como prueba irrefutable de su fortaleza, su resistencia y, sobre todo, su derecho a liderar. En la historia política de Estados Unidos, la transformación del sufrimiento personal en capital político no es nueva. Basta recordar el caso de Franklin Delano Roosevelt, quien usó su lucha contra la polio para proyectar una imagen de valentía y superación, o el de John Fitzgerald Kennedy, que convirtió su servicio militar y las heridas de guerra en una narrativa heroica fundamental para su campaña presidencial. En el siglo XXI, las cicatrices siguen siendo moneda política. La diferencia radica en la velocidad con que estas historias se diseminan y polarizan a la opinión pública, amplificadas por los ecos de las redes sociales y los medios de comunicación en tiempo real. Pero en esta ocasión, la historia no quedó circunscrita al ámbito estadounidense. La presentadora Cassandra Wells, conocida por su profesionalismo y capacidad para incomodar a sus invitados, introdujo un elemento disruptivo. Comparó la experiencia de Trump con la de Ibrahim Traoré, quien ha sobrevivido a 18 atentados mortales en menos de 2 años. Su pregunta fue directa y punzante. ¿Existe una experiencia compartida entre líderes que han enfrentado la muerte por razones políticas? La reacción de Trump fue inmediata y desdeñosa. Desestimó la gravedad de los ataques sufridos por Traoré, lo llamó dictador y sugirió que los atentados en África son simples montajes para llamar la atención. Incluso sugirió que los informes internacionales que documentan los intentos de asesinato contra Traoré son parte de una conspiración mediática, una estrategia para inflar la importancia de un líder africano. Este tipo de actitud no es ajena a la historia. Durante la Guerra Fría, líderes occidentales solían minimizar los riesgos y desafíos enfrentados por sus contrapartes en Asia, África y América Latina, ignorando o menospreciando testimonios y pruebas de violencia política. Cuando Patrice Lumumba, primer ministro del Congo, advirtió sobre los peligros de la injerencia extranjera, las potencias occidentales lo tacharon de alarmista, solo para que años después se confirmara su asesinato a manos de intereses foráneos. La tendencia a jerarquizar el sufrimiento y a invalidar el dolor ajeno tiene raíces profundas y consecuencias reales, como se ha visto a lo largo de la historia. En el caso de Trump, la minimización no se limitó a palabras. Mostró su cicatriz ante la cámara, presentándola como evidencia absoluta de su sufrimiento, deslegitimando no solo a Traoré, sino a todos los líderes y pueblos que enfrentan violencia política lejos del foco occidental. Cassandra Wells, en un intento por restaurar el equilibrio, citó informes de la ONU y reportes forenses independientes, pero Trump se mantuvo firme, tachando todo de noticias falsas, en un eco de la estrategia que ha empleado sistemáticamente para deslegitimar la prensa crítica. Este tipo de simplificación brutal tiene un impacto profundo en la percepción pública. Cuando un líder poderoso rechaza el sufrimiento ajeno y desacredita relatos verificados, refuerza prejuicios y contribuye a silenciar historias vitales. Este fenómeno no es exclusivo de Estados Unidos. En Francia, durante la Guerra de Argelia, los medios hegemónicos minimizaron sistemáticamente la brutalidad de la represión colonial, dejando en la sombra miles de testimonios de víctimas. Pero lo que parecía quedar en una tensa entrevista,
desató consecuencias imprevisibles al otro lado del Océano Atlántico. En Burkina Faso, la reacción fue tan rápida como contundente. Lo que comenzó como un comentario televisivo de Trump se convirtió en una amenaza de crisis diplomática global. Por primera vez, el desdén altivo del magnate neoyorquino chocó con la serenidad y dignidad de Ibrahim Traoré. El joven presidente, lejos de perder la compostura, respondió con precisión quirúrgica. En entrevistas concedidas a CNN, Al Jazeera y medios africanos, Traoré no solo afirmó haber sobrevivido a 18 atentados, sino que los documentó con fotografías, informes forenses y testimonios de colaboradores directos que arriesgaron su vida junto a él. Para quienes conocen la historia reciente de África Occidental, este tipo de violencia política no es una excepción. Basta recordar el caso de Thomas Sankara, líder revolucionario de Burkina Faso, asesinado en 1987, tras años de amenazas y atentados fallidos. Traoré, consciente de este legado, contextualizó su experiencia. Sobrevivir a múltiples ataques no es vanidad ni victimismo, sino el precio de desafiar intereses económicos y geopolíticos que buscan perpetuar el control extranjero sobre los recursos naturales. En su intervención, Traoré fue más allá de la crónica del horror. Señaló a empresas mineras extranjeras, sobre todo aquellas dedicadas a la extracción de oro y uranio, así como a gobiernos occidentales, por alimentar la violencia y desestabilizar la región en defensa de sus privilegios. Esta acusación no es infundada. Informes de organizaciones internacionales como Global Witness han documentado la connivencia entre empresas multinacionales y grupos armados en el Sahel, con el objetivo de garantizar el acceso a recursos estratégicos. Al enfrentar a periodistas occidentales, muchos de los cuales intentaron minimizar sus palabras, Traoré respondió con claridad y contundencia. El atentado contra Trump fue brutal, pero aislado. Los ataques contra mí son parte de un sistema que busca impedir cualquier alternativa real al orden mundial impuesto desde fuera. Así, denunció la diferencia fundamental entre la violencia episódica y la violencia estructural, una distinción que rara vez aparece en los titulares de la prensa internacional. La conversación avanzó y Traoré abordó el tema más incómodo de todos: la hipocresía mediática global. ¿Por qué el dolor de un líder africano vale menos que la sangre de un político occidental?, preguntó ante las cámaras. ¿Por qué se exige a los africanos una evidencia imposible, mientras se cree sin dudar la palabra de los poderosos? El mensaje resonó con fuerza en las redes sociales y en la opinión pública internacional. La jerarquización mediática, según Traoré, es una forma de racismo estructural disfrazada de escepticismo. Esta afirmación no es nueva. Intelectuales como Frantz Fanon y Achille Mbembe han denunciado durante décadas la persistencia de un sistema global que invisibiliza el sufrimiento del sur global y privilegia las narrativas del norte. El impacto fue inmediato. Ignorar las pruebas de Traoré o repetir la narrativa dominante equivale, en este contexto, a legitimar el neocolonialismo y a acallar voces incómodas. Pero esta vez, la circulación viral de las imágenes, los documentos y los testimonios de Traoré obligó a periodistas, políticos y ciudadanos a repensar certezas sobre liderazgo, resistencia y la naturaleza del poder en África. Mientras tanto, la presión crecía desde Washington hasta París. Las empresas mineras, siempre en la sombra, comenzaron a medir el daño reputacional. La estrategia de silencio y desinformación que habían empleado durante años, de pronto, ya no funcionaba. La verdad expuesta por Traoré generó una reacción en cadena, reconfigurando alianzas y sembrando dudas donde antes solo había certezas. Este episodio tiene varios antecedentes históricos. En los años 70, la denuncia del apartheid sudafricano solo cobró relevancia global cuando activistas lograron documentar y difundir imágenes de la represión. Del mismo modo, la resistencia vietnamita durante la guerra contra Estados Unidos fue ignorada por años hasta que la documentación fotográfica y los testimonios de supervivientes cambiaron la percepción pública. Lo que parecía un choque de egos se convirtió, entonces, en un terremoto mediático y diplomático.
Pero la pregunta clave permanece. ¿Será suficiente la verdad, respaldada por evidencia sólida, para cambiar la narrativa global, o la maquinaria de la propaganda y el poder impondrá, una vez más, el silencio sobre África? Mientras la tensión escalaba, los actores internacionales se enfrentaban a una encrucijada. Escuchar el llamado de Traoré implicaba reconocer décadas de negación, racismo y complicidad con la violencia. Ignorarlo, en cambio, significaba perpetuar un sistema injusto. El testimonio de Ibrahim Traoré, meticuloso y apoyado en pruebas, se convirtió en un fenómeno internacional imposible de controlar incluso para Trump y su círculo más cercano. Sus palabras, cargadas de datos y detalles minuciosos, cruzaron océanos en cuestión de minutos. Millones de teléfonos, desde Ouagadougou hasta Nueva York, mostraron el video del presidente burkinés relatando atentados, emboscadas y presiones internacionales. La audiencia no solo observó, debatió, compartió, exigió respuestas. El hashtag #SomosTodosTraoré comenzó a multiplicarse en Twitter, TikTok e Instagram. Jóvenes africanos y activistas de la diáspora publicaron relatos propios, imágenes de atentados no cubiertos por la prensa global y denuncias de sabotajes a líderes que buscan la autodeterminación de sus pueblos. En Nigeria, estudiantes universitarios organizaron vigilias en solidaridad con Burkina Faso. En Senegal, manifestantes marcharon frente a las embajadas occidentales exigiendo respeto para la soberanía africana. En Sudáfrica, líderes políticos recordaron el legado de Steve Biko y Nelson Mandela, quienes también enfrentaron campañas internacionales de descrédito y violencia sistemática. La reacción de Trump, acorralado por la magnitud de la respuesta, fue publicar un video furioso en su red social preferida. Descalificó a Traoré como dictador de país pequeño y recurrió a estereotipos caducos sobre África, alegando que todo es un montaje mediático. Pero sus palabras, lejos de apagar el incendio, lo avivaron. La Casa Blanca, consciente del riesgo diplomático, mantuvo un silencio incómodo. Sin embargo, en el Departamento de Estado surgieron filtraciones. Varios funcionarios expresaron en privado su preocupación por el tono de Trump y el peligro de dañar alianzas estratégicas con países africanos. Mientras tanto, medios internacionales hasta entonces escépticos empezaron a cuestionar la versión dominante. Analistas de Europa, América Latina y Asia investigaron la veracidad de los atentados, consultaron informes de Naciones Unidas y ONGs como Amnistía Internacional, y debatieron sobre la maraña de intereses mineros y geopolíticos en Burkina Faso. En Alemania, la cadena Deutsche Welle dedicó un especial a los ataques contra líderes africanos. En el Reino Unido, la BBC organizó mesas redondas con expertos en neocolonialismo y política africana. En América Latina, programas de investigación compararon el caso de Traoré con el de líderes como Salvador Allende o Rafael Correa, quienes también enfrentaron estrategias internacionales de deslegitimación. La presión social y mediática obligó a empresas mineras y actores internacionales a pronunciarse. Compañías vinculadas al oro y al uranio burkinés negaron cualquier implicación en conspiraciones, pero la sospecha pública ya era imparable. El término neocolonialismo volvió a los titulares, y la hipocresía occidental al proteger inversiones por encima de vidas africanas se convirtió en tema de debate global. Las consecuencias fueron múltiples. Se tambalearon reputaciones. La estabilidad de regiones enteras y la credibilidad de gobiernos y medios occidentales se vieron amenazadas. Cada comunicado, cada tuit, cada imagen amplificó la pregunta central. ¿Quién define el valor de una vida y la legitimidad de un líder bajo ataque? El pulso mediático se transformó en una batalla cultural. El relato de Traoré no solo expuso atentados, sino la lucha por romper el cerco del silencio impuesto durante décadas. Para la audiencia global, la tensión dejó de ser un asunto político para convertirse en un dilema moral. ¿Quién merece ser escuchado y quién decide lo que importa en el mundo? La confrontación escaló, y nuevas voces exigieron transparencia total. Organizaciones de la sociedad civil,
pidieron la creación de una comisión internacional independiente para investigar la violencia política en Burkina Faso. Universidades y centros de investigación organizaron seminarios sobre la importancia de la documentación rigurosa y la necesidad de escuchar voces alternativas. Nadie pudo prever cómo terminaría este pulso, pero el tablero geopolítico ya no sería el mismo. La pregunta persistente era, ¿puede la evidencia sólida doblegar la maquinaria de la propaganda global? La historia reciente ofrece ejemplos que invitan al optimismo, pero también a la cautela. Durante la primavera árabe, la difusión de videos y testimonios ciudadanos logró romper el cerco informativo impuesto por regímenes autoritarios. Sin embargo, en otros casos, como el genocidio de Ruanda, la acumulación de pruebas no bastó para evitar la indiferencia internacional. En el caso de Traoré, la diferencia radica en la rapidez y la escala de la respuesta. Plataformas de medios no occidentales, desde la televisión panafricana hasta canales independientes de Asia y América Latina, amplificaron la voz del presidente burkinés. Testimonios, imágenes y relatos antes ignorados ocuparon el centro de la agenda internacional. La reacción popular en el continente africano fue inmediata. Decenas de miles de personas salieron a las calles en ciudades como Ouagadougou, Bamako y Yaoundé, exigiendo respeto y reconocimiento para sus propias realidades. Movimientos anticoloniales y redes de solidaridad sumaron apoyo a Traoré, presionando a multinacionales y gobiernos occidentales a revisar sus políticas y discursos. El impacto rebasó lo político. Universidades, centros de investigación y medios independientes abrieron espacios para debatir sobre el valor de la documentación rigurosa y la urgencia de escuchar voces alternativas. Se cuestionó la autoridad de quienes históricamente deciden qué historias merecen ser contadas y cuáles deben quedar en la sombra. Este fenómeno tiene paralelos históricos. En los años 60, el movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos solo ganó tracción internacional cuando se difundieron imágenes de la brutalidad policial contra manifestantes pacíficos. En el Chile de los 70, las denuncias de tortura y desaparición forzada tardaron años en ser escuchadas fuera del país, hasta que sobrevivientes y periodistas lograron romper el cerco informativo. El episodio de Trump y Traoré dejó claro que la legitimidad y la autoridad no dependen ya del monopolio mediático, sino de la coherencia y la verdad. La documentación sólida puede convertirse en un arma formidable contra la propaganda y el silenciamiento, pero también plantea una advertencia. Si no aprendemos a analizar pruebas y cuestionar los filtros informativos, seguiremos participando en la invisibilización y el sesgo global. La pregunta ahora es ineludible. ¿Qué lección nos deja este enfrentamiento y cuál es el llamado a la acción para quienes lo presencian en tiempo real? En el siguiente acto de esta historia, veremos cómo las fuerzas enfrentadas en el foro mediático comienzan a transformar alianzas, percepciones y futuros posibles. El eco de este debate no solo resuena en despachos políticos, sino en la conciencia global. Un simple intercambio televisivo se transformó en un punto de inflexión sobre quién escribe la historia y cómo se reconoce el sufrimiento. La respuesta precisa y fría de Ibrahim Traoré ante el escepticismo de Trump fue mucho más que un gesto de dignidad. Constituyó un desafío directo a la narrativa dominante, esa que minimiza o distorsiona la experiencia de millones de africanos. Lo que para muchos fue solo un roce diplomático expuso, en realidad, una lucha más profunda. ¿Quién decide qué dolor es válido y cuál es invisible? En la historia, los relatos dominantes han silenciado innumerables sufrimientos. Durante el Holocausto, los testimonios de los sobrevivientes solo fueron considerados válidos décadas después, cuando la acumulación de pruebas y la presión social forzaron a la comunidad internacional a escuchar. En el caso de los pueblos indígenas americanos, los relatos de genocidio y desplazamiento siguen luchando por reconocimiento en los currículos escolares y en los medios de comunicación. Cuando Trump desestimó los 18 atentados sufridos por Traoré, llamándolos cuentos de dictadores africanos, mostró algo más que arrogancia. Reveló que, incluso en pleno siglo XXI,
Los medios globales y los líderes occidentales siguen jerarquizando la violencia y el heroísmo según sus propios intereses. Para Trump, solo cuentan las heridas que dejan cicatrices físicas, esas que se pueden mostrar ante las cámaras. Pero, ¿qué ocurre con las cicatrices invisibles, aquellas que deja la violencia política en África cada año? La contestación de Traoré no necesitó grandilocuencia. Con documentos, testimonios y la realidad de un país bajo constante amenaza, evidenció que Burkina Faso sobrevive mientras el mundo mira hacia otro lado. Ni alzó la voz ni dramatizó. Bastó con memoria colectiva y datos para dejar claro que el sufrimiento no siempre es visible para quienes eligen no verlo. Su actitud nos obliga a una pregunta incómoda. ¿Por qué somos tan rápidos para dudar del dolor ajeno y tan lentos para examinar nuestros propios? Prejuicios sobre liderazgo y legitimidad. Ignorar episodios como este perpetúa el statu quo global. Si aceptamos sin crítica la versión más ruidosa, permitimos que la manipulación mediática y geopolítica siga definiendo quién merece ser escuchado y quién será silenciado. Nuestro papel como público mundial es ahora más relevante que nunca. No basta con consumir información, hay que cuestionarla. Cada vez que aceptamos jerarquías impuestas sobre qué país, qué líder o qué sufrimiento merece atención, reforzamos estructuras de poder que marginan historias esenciales para entender el mundo. Este episodio, que parece anecdótico, nos enfrenta a nuestra propia complicidad. Si no cuestionamos las narrativas, si no buscamos fuentes diversas y no ejercitamos el pensamiento crítico, mantenemos viva la idea de que unas vidas valen más que otras. Pero atrevernos a preguntar, a repensar y a exigir justicia informativa puede abrir la puerta a una comprensión más justa y solidaria. Tal vez la enseñanza más poderosa de este cruce entre Trump y Traoré no está en sus palabras, sino en lo que nos exige: mirarnos a nosotros mismos. Estamos dispuestos a mirar más allá de la superficie, a desafiar la narrativa hegemónica y reconocer que ni el liderazgo ni el sufrimiento tienen un solo rostro ni un solo origen. En este mundo hiperconectado, donde los titulares pueden cambiar destinos y reputaciones, cada uno de nosotros tiene el poder de decidir a quién escucha, a quién cree y por quién se preocupa. Esa responsabilidad es nuestro verdadero desafío. Repensar nuestro papel como público global, no como simples espectadores, sino como actores críticos y conscientes en la construcción de una historia realmente compartida. Para quienes buscan pasos concretos, la lección es clara. Primero, informarse a través de medios diversos y contrastar las versiones ofrecidas por diferentes regiones del mundo. No basta con consultar una sola fuente. Es necesario explorar, por ejemplo, medios africanos, asiáticos y latinoamericanos, así como medios occidentales, para obtener una visión más equilibrada. Segundo, ejercer el pensamiento crítico. Cada vez que una historia parezca demasiado simple o coincida sospechosamente con intereses de grandes potencias, preguntarse: ¿quién se beneficia de esta narrativa? ¿Qué voces están siendo silenciadas? Tercero, apoyar iniciativas de periodismo independiente y organizaciones que luchan contra la desinformación. Un ejemplo es el trabajo de Reporteros Sin Fronteras o el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, que han destapado casos de corrupción y manipulación informativa en todo el mundo. Cuarto, compartir información verificada, contribuir a la visibilidad de historias marginadas y participar activamente en debates públicos. Las redes sociales pueden ser herramientas poderosas para romper el cerco informativo, siempre y cuando se usen con responsabilidad. Quinto, exigir transparencia y rendición de cuentas a los líderes políticos y a los medios de comunicación. La presión ciudadana, como se vio en el caso de Traoré, puede forzar cambios reales en la agenda global. Finalmente, recordar que la empatía y la solidaridad no conocen fronteras. La historia de Ibrahim Traoré y Donald Trump es, en última instancia, un recordatorio de que el valor de una vida no se mide por el lugar donde ocurre el sufrimiento, sino por nuestra capacidad de reconocerlo y actuar en consecuencia. Así,
cerramos este capítulo con una invitación. No dejar que el ruido o el poder decidan por nosotros qué historias importan. La legitimidad, la dignidad y la verdad son conquistas colectivas, y su defensa es tarea de todos. La próxima vez que escuchemos un relato de dolor o resistencia, preguntémonos: ¿estamos dispuestos a mirar más allá del titular y a escuchar con justicia? La historia, lo sabemos, no la escriben solo los vencedores, sino quienes se atreven a contarla de nuevo, con pruebas, empatía y